Bien, Luciana, vamos a cambiar de tema y tiene que ver con lo que ocurrió en la provincia de Córdoba, porque realmente Schiaretti arrasó, se convirtió en un gobernador reelecto porque va a continuar 4 años más gobernando la provincia de Córdoba, y el candidato del gobierno, el candidato de la Casa Rosada, Mario Negri, quedó en segundo lugar. 36 puntos le sacó de diferencia Schiaretti a Mario Negri. Vamos a hablar con diferentes analistas. Se encuentra en nuestros estudios Hernán Reyes, politólogo, gracias Hernán. También se encuentra Patricio Justo, que es analista político, y Ariel Basteiro, dirigente del Partido Justicialista. A ver, Hernán, comienzo por vos. Una derrota muy grande para el gobierno, pero ayer llamó la atención porque Mario Negri, cuando salía de votar y mismo en su sede de campaña, decía: no, yo el candidato del gobierno no soy. Cuando Vidal, cuando Larreta y cuando Marcos Peña habían viajado a Córdoba a hacer campaña por él. ¿Cómo se entiende? Bueno, primero acabas de mencionar, creo que los principales derrotados de esta elección son justamente los que vos acabas de mencionar: Negri, Vidal, Larreta, que pusieron Carrió, que pusieron el cuerpo en esta elección para la coalición de gobierno, que recordemos que tiene su bastión en la provincia de Córdoba, ¿no?, donde arrasó en las últimas elecciones. Por supuesto, acá va a haber distintas interpretaciones. Unidad Ciudadana dice: miren, ven, esto es la muestra de que unidos, juntos podemos vencer a la coalición gobernante. El gobierno trata de minimizar los daños diciendo: bueno, en realidad sacamos un porcentaje similar al que habíamos sacado en la elección 2015 si juntamos al radicalismo y a Cambiemos. Y por otro lado tenemos Alternativa Federal, que dicen: bueno, no, ven, esto es una muestra de que la ciudadanía está buscando una alternativa que supere la grieta. Así que tenemos distintas interpretaciones y hay que entender que Córdoba tiene una dinámica especial, que los cordobeses en particular votan de una manera en Córdoba y votan de otra manera cuando votan a nivel nacional, así que vamos a ver cómo se desarrolla y qué lugar, qué rol toma Schiaretti a partir de esta victoria. Patricio, ¿qué análisis se puede hacer en relación a la política nacional, teniendo en cuenta que Córdoba fue un distrito clave en las últimas elecciones presidenciales y que justamente hoy, al menos si uno tuviese que hacer un pantallazo de estas elecciones, la elección es contraria a lo último que se dio a conocer en el plano nacional? ¿Cuál es tu mirada? Sí, siempre es riesgoso traspolar los resultados provinciales a los nacionales, porque históricamente lo que vemos es que las elecciones provinciales suelen generar clima, suelen dar algunas indicaciones, pero no necesariamente eso después es un indicativo de lo que va a acontecer en las nacionales. Acá hay varios datos. Primero, la amplitud de la diferencia, que muestra un Cambiemos dividido. Ese es un dato muy concreto que sin duda va a generar repercusiones de cara a las próximas elecciones nacionales. Y después, la afirmación de que cuando el peronismo va unido, tiene realmente un margen muy importante. Lo mismo había pasado en Entre Ríos. En Entre Ríos había una alianza concreta entre el PJ y el kirchnerismo. Acá el kirchnerismo no presentó listas, pero sin embargo vemos cuál es el volumen del peronismo en estos distritos importantes. Y Córdoba, uno de los bastiones, como bien se dijo, de Cambiemos. Recordemos que Macri sacó cerca del 70% en la capital, en la ciudad de Córdoba, en las elecciones que fue electo presidente. Fue gran parte del caudal electoral que tuvo Cambiemos, fue Córdoba y otros distritos importantes donde Cambiemos está con resultados bastante pobres. Ahora, a ver, Ariel, un dato que no podemos dejar de lado: desde que comenzó el año, las 8 elecciones donde el gobierno tuvo candidatos o por lo menos aliados, el gobierno perdió. ¿Qué análisis hace usted? Bueno, en primer lugar está claro que hoy salir a hacer campaña con la bandera de Cambiemos, intentando estar cercano al gobierno nacional, es totalmente contradictorio, por lo menos nada le conviene a ningún candidato. Todos los candidatos oficialistas perdieron en elecciones donde o se impusieron fuerzas provinciales o se impuso el PJ. Gobernadores que ya venían gobernando, en otros lugares la cantidad de votos que acumularon candidatos que también estaban cercanos a Cristina Fernández de Kirchner es notable. O sea, en primer lugar, no es nada conveniente para nadie y fundamentalmente para la gente estar cercano a Mauricio Macri, a su gobierno, a sus políticas. Creo que comienza a vislumbrarse el voto castigo que se va a ver seguramente en octubre, que quizás se vea primero en agosto con las pasos y posteriormente en octubre. Esto es motivo de la situación económica que se vive, de la crisis que hay prácticamente en todos los sectores, en la industria, como recién estaban mostrando lo de las pinturas Alba.
obviamente a nivel social, con la demanda que hay en comedores, en los barrios más humildes, lo mal que lo está pasando sectores medios que no tienen ni para pagar tarifa. Todo esto está vislumbrado en esas votaciones que se dieron en todo el país. Ahora, Mariano, algunos analistas señalan que esto lo que pasó en Córdoba, no hay que hacer un análisis y traspasarlo a nivel nacional, pero en Córdoba capital, que después de 1973 haya ganado el peronismo, para mí esto es un indicador. Sí, sin lugar a dudas. Me parece que hay una intención, por supuesto, de cualquier político, siempre te va a decir, bueno, no hay que nacionalizar los resultados hasta que le favorecen. En cuanto le favorecen, dicen, hay que nacionalizarlo. Eso es un clásico de la política. Y me parece que es un error, en este caso, intentar hacer una traslación inmediata del resultado en la provincia. Porque sabemos que el votante de Córdoba tiene una idiosincrasia muy específica que está ligada al territorio, está ligada al historial que tiene el peronismo, que tiene el radicalismo, que tiene las diversas expresiones políticas. Pero me parece, y coincido con vos, en que el dato político que tiene mayor proyección nacional es el de la capital provincial, porque sin lugar a dudas, al haber un cambio en la orientación, un cambio en el signo político después de tantas décadas, es un dato que no se puede soslayar. Evidentemente, ¿qué pasa con el gobernador? ¿Qué pasa con el resultado a nivel provincia global? Bueno, es un dato que tiene más que ver con la realidad específica de ese distrito. Paradójicamente, un resultado más corto, más pequeño, que tiene que ver con la ciudad de Córdoba, es en el gobierno nacional. Ahí, en ese caso, es el gran derrotado. Siguen en la línea de que no se puede traspolar los resultados parciales a los generales, pero sí me gustaría saber si el gobierno nacional queda preocupado por esta nueva derrota. Para los dos. Sí, sin duda, perdona. Sin duda, además esto puede llegar a tener una consecuencia importante en la convención radical que se va a dar el 25 de mayo, en la que difícilmente, es poco probable que el radicalismo decida romper, porque está en una situación como muy delicada, pero esta derrota sin duda va a influir en las opiniones de los radicales que quieren y hace rato están queriendo dividirse, y bueno, ya probaron en Córdoba que divididos es un problema para ellos. Lo que vimos es un Cambiemos en el peor de los mundos, dividido y con menos caudal electoral en uno de los principales distritos para ellos cuando Macri llega a la presidencia. Y creo que el segundo dato a remarcar es que evidentemente la opción de un peronismo alternativo tiene cierto volumen electoral. No podemos dejar de mencionar esto porque Schiaretti claramente ayer, cuando da su discurso, se posiciona en esa tercera posición, llamémoslo peronismo federal alternativo, que hoy, ¿cuál es el problema? A menos de un mes del cierre de alianzas no está articulado. No se saben cuáles van a ser los mecanismos para resolver la definición de un único candidato, si es que va a tener un único candidato. Ese es el otro dato, me parece, acá para... Y también la figura de Schiaretti también es para analizarla, porque él se encargó de no nacionalizar la elección. Contaban esta mañana que muchos gobernadores y también candidatos a la presidencia en el 2019 lo llamaban seguramente para viajar y sacarse la foto, y él dijo, no, un momentito, esta elección es a nivel provincial y no quiero nacionalizarla. ¿Cómo analizás la figura de Schiaretti? La figura de Schiaretti es uno de los principales referentes del peronismo, ya en los últimos 15, 20 años, te diría, en el tándem con De la Sota, desde el año 99 gobierna la provincia de Córdoba, y el mismo Pichetto lo ha reconocido como el principal referente y armador. Yo creo que Schiaretti está sinceramente, lo que él dice, trabajando en un consenso, pero que es muy trabajoso y que hoy está lejos de concretarse, y sin duda va a ser una figura muy relevante en eso. Y siguiendo la línea que recién planteaba Patricio, ¿cree que la oposición tiene la obligación de tomar esta apreciación de una posición conjunta para pelear las nacionales? Sí, yo creo que hay que buscar la máxima unidad, la unidad más amplia, y en esa unidad más amplia, obviamente, los que provienen del peronismo, todos los sectores, incluso gobernadores que hoy, como Schiaretti, parecería que estuviesen muy distantes de Cristina o del kirchnerismo. Creo que hay todavía tiempo como para que ese proceso termine cerrando, se vaya amalgamando. Hay que ver la actitud que tuvo Cristina, particularmente, que en Córdoba pidió o hizo gestiones para levantar una lista que podría haber influido no en el resultado final, pero sí en esta abrumadora mayoría que sacó Schiaretti. Y esa medida, esa actitud, creo que va a ser
contrapuesta. Ese gesto. Ese gesto va a ser reconocido, va a ser devuelto en algún momento. Creo que el peronismo federal, mucho más, y también se avanza con alguna actitud de Sergio Massa, sumándose también a esta convocatoria de un frente amplio, terminaría desdibujándose, porque los candidatos que quedarían en pie son Pichetto, son Urtubey, que no tienen un caudal electoral apreciable, no influirían. Con lo cual yo creo que este mes que hay por delante, este mes y pico que hay por delante, van a terminar de ser fundamentales para construir ese frente amplio, que creo que fundamentalmente lo que tiene que hacer es derrotar al neoliberalismo, derrotar a Mauricio Macri, terminar con esta política que le está haciendo muy mal a la Argentina. Ahora, Basteiro, usted lo conocemos como dirigente sindical, muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, ha sido embajador del kirchnerismo, pero me pregunto, para aquellos que están referenciados en Cristina Fernández de Kirchner, ¿cómo entienden esta idea de una amplitud en la alianza? Porque si uno ve Alternativa Federal, es una paleta, a pesar de ser pocos dirigentes, es una paleta tan amplia que va desde dirigentes absolutamente asociados con, o digamos, que podrían estar cercanos a Cristina, con dirigentes absolutamente asociados con el macrismo. Es decir, si uno mira la paleta que va de Urtubey, Pichetto, Massa, podríamos decir Labaña también, aunque él no está reconocido como parte de ese armado. Pero Schiaretti, sí. El propio Schiaretti, ¿cómo conciben desde el kirchnerismo? Es decir, reformulo la pregunta, ¿el kirchnerismo cree que debería haber una alianza con esa estructura o debería haber una alianza individualmente con los referentes de Alternativa Federal? A ver, las elecciones provinciales, adelantar las elecciones provinciales muchas veces hacen que algunos caudillos provinciales traten de despegarse de la elección general para tener más libertad a la hora de la elección presidencial, apoyar más o menos claramente al candidato que elijan. Yo creo que, salvo Buenos Aires, son pocos los distritos y Capital Federal, los distritos que votan al unísono en la elección nacional y que tienen influencia en ese armado de frente. Lo que se genere posteriormente en otras provincias son caudales electorales que importan, que van a la sumatoria, pero se mueven en el circuito de lo que va a terminar dirimiéndose entre la candidatura de Macri y de Cristina, si es que ella es la candidata, si es ella la que va a encabezar, que espero que así lo sea, el frente patriótico o la unidad ciudadana que vinimos construyendo todo este tiempo. Ahora, todo indica que Cristina va a ser candidata, pero a ver, vamos al plano Elisa Carrió. Ayer se la vio en el escenario con Mario Negri. Me imagino que, a ver, por el análisis que hacen ustedes, poco ayudó Carrió a Negri a ganar esta elección o a que tenga una mejor performance, por las declaraciones que hizo Carrió en los últimos 15 días, ¿no? Sí, no es fácil ayudar desde el gobierno a ningún candidato, como bien decían recién, o sea, hay una necesidad de los candidatos de desmarcarse del gobierno precisamente porque la crisis económica está golpeando a todos los argentinos por igual. Más de la mitad no llega a fin de mes, hay 7 de cada 10 tienen miedo de perder el empleo. En Córdoba, en particular en el Gran Córdoba, el desempleo golpea muy fuerte, más fuerte que en el resto del país, con un 11% de desempleo. La situación de la industria, ¿no? Que recién veíamos el caso de los empleados de Alba. Así que la verdad es que es el contexto, me parece que además de el esfuerzo que han querido hacer Carrió en particular, María Eugenia Vidal y Larreta, hay un contexto que está perjudicando muchísimo a los argentinos de todo el país y en Córdoba en particular lo acabamos de ver en esta elección. Carrió, que fue un factor fundamental en el 2015 para que Cambiemos llegue a la presidencia, yo creo que hoy se ha convertido más bien en un factor disruptivo y negativo, y sumado a estas cuestiones, el incidente que hubo con las declaraciones que hizo sobre De la Sota, todo eso creo que fue muy negativo. Y yo el otro tema que sumaría es, ¿qué pasa? ¿A dónde está el 30% de Cambiemos? Me parece que a raíz de estos resultados se le empieza a plantear esa cuestión a Cambiemos, decir, bueno, si en Córdoba nuestros candidatos tienen este desempeño, si en Santa Fe pasa esto, si en Entre Ríos pasa esto, si en la provincia de Buenos Aires, que va unida a las nacionales, las encuestas están dando esto, yo creo que ahí tenemos una cuestión de que
Cambiemos está complicado a poco del cierre de lista. Para Este sumar es su piso del 30. lo que pasó en Córdoba al resto de las elecciones provinciales y la octava derrota que recién mencionábamos del oficialismo, ¿lo esperó el oficialismo? Digo, no pensando o circunscribirnos solamente a Córdoba, sino en el análisis más global. ¿Esperó derrotas tan fuertes o tan contundentes en las distintas provincias? La amplitud creo que es lo que no esperaba. Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, creo que no se esperaba esa amplitud. Me parece que ese es el dato llamativo, sorpresivo para ellos. Sí, sabiendo que el 70% de los cordobeses le dieron el triunfo a Macri en el año 2015. Ariel, y volviendo a Cristina Kirchner, me imagino que habrás visto su discurso en la Feria del Libro, quizás estuviste presente. Lo hemos visto. Asististe. Cristina necesita del peronismo. ¿Necesitará Cristina Kirchner dialogar con este peronismo de Alternativa Federal o gana por sí sola la actual senadora? Yo creo que Cristina tiene un caudal electoral por sí misma muy importante, pero la situación que hoy vivimos y la situación que queda al país, como queda parado el país, con el gran endeudamiento, con la economía en recesión, hace falta de hacer una convocatoria a todos aquellos que quisieran sumar a construir un proyecto superador a lo que fue estos lamentables 4 años. Cristina en el discurso del día viernes planteó llamar un gran contrato social. Ese llamamiento a un gran contrato social no solamente lo hace a las fuerzas políticas o a los candidatos o al sector del peronismo, lo está haciendo a empresarios, dirigentes gremiales, sindicatos, a la sociedad civil, a todos aquellos que tienen algo para aportar. Así que sí, yo creo que por sí mismo ella tiene caudal electoral como para poder arreglársela, pero es mucho mejor y es importante y es necesario que esa amplitud de convocatoria se sumen todos los que quieran. Dentro del análisis también de lo que ha sido la elección de Córdoba, vos haces mucho hincapié en cuanto a la amplitud. ¿Schiaretti esperaba una victoria tan contundente, con tanta diferencia? Una vez que se concretó el quiebre de Cambiemos, yo creo que ya se sabía que iba a haber una diferencia muy importante. De hecho, Schiaretti termina siendo una elección histórica porque supera el 52%, que había sido el mejor resultado del retorno a la democracia, con lo cual, evidentemente, creo que también hubo algo de sorpresa en el oficialismo provincial. Bueno, faltan 40 días para el cierre de listas y seguramente la expectativa está puesta en lo que va a pasar en junio, a mediados de junio, creo que el 20 se van a presentar las listas y por lo pronto ahí se va a develar el misterio si Cristina Kirchner va a ser candidata o no. ¿Qué números manejan ustedes? Yo creo que hay pocas dudas con respecto a la candidatura de Cristina. Creo que es poco probable que Cristina no se presente. Vemos que se va, a medida que no crea volumen la tercera opción, se consolida un escenario de polarización. Nosotros tenemos a Cristina en 37-38%, a Macri alrededor del... Yo diría Cambiemos alrededor del 30-32%, a Labaña con 9-10% y a Sergio Massa con 8%. ¿Y esto cambió mucho en los últimos 2-3 meses? En los últimos meses lo que vimos, desde marzo a ahora vimos un pequeño crecimiento, una mejora en las expectativas de Cambiemos y bajó unos puntos Labaña en los últimos meses. ¿A qué le atribuís que bajó Labaña? Es un candidato que tiene poca visibilidad, se lo ve poco en los medios. Todavía no es candidato, yo creo que tiene mucho potencial, pero al no definir su candidatura todavía no lo está viendo la gente. Creo que cuando la gente lo vea tiene mucho potencial porque hay una avidez, una ansiedad porque haya algo distinto. Creo que ahí fue muy oportuno y correcta el llamado de Cristina en la presentación de su libro, cuando habla de crear algo nuevo, un nuevo contrato. Me parece que su moderación es oportuna porque tienen que ir por el centro. La pelea es por el centro, ¿no? Los extremos ya están consolidados, es saber, quién puede captar a esos votantes del centro. Bien. ¿Y qué se analiza de acá a los próximos meses? Esos porcentajes, más allá, dependiendo de quién lo mide, ¿consideras que puede llegar a modificarse sustancialmente? Yo creo que habiendo un solo candidato confirmado, que es Mauricio Macri, me parece que no tiene mucho sentido analizar esas encuestas. A mí me parece más interesante el tema de la imagen, donde tenemos a Mauricio Macri y a Cristina Kirchner, los dos principales contendientes o posibles contendientes, en el orden del 60% de imagen negativa. Por eso reitero esta cuestión de la posibilidad de que efectivamente emerja, pese al corto tiempo, una tercera opción, que hoy no está. Me parece que eso es lo que hay que seguir con mucha atención. Yo creo que Cristina va a ser candidata
Y la cuestión es, ¿puede llegar al umbral del 40 Cristina, que hasta eventualmente le permita ganar en primera vuelta? Me parece que ese es el principal dato, sobre todo teniendo un oficialismo que, repito, está en el orden del 30, que permite la posibilidad de esa distancia. Se está hablando mucho del balotaje, pero primero tenemos la primera vuelta, que en este contexto está el escenario abierto, me parece. A ver, Ariel, cerramos con vos. Bueno, las expectativas a octubre me imagino que son muchísimas, pero ¿qué es lo que considerás que la gente va a tener en cuenta a la hora de votar en las próximas elecciones? Lo económico, por sobre todas las cosas, me imagino. Sí, la heladera al televisor, creo que es una gráfica muy clara. Me toca caminar mucho Ituzaingó, mi distrito, en estos momentos. Voy a reuniones con vecinos, con comerciantes, y la gente pide para que vuelva Cristina. Muchos engañados están muy enojados con Macri porque también hay que partir de la premisa que Macri llega al gobierno mintiendo, con una promesa que nunca cumplió ni tuvo intenciones de cumplir. Y creo que la gente eso lo tiene muy en cuenta y lo va a hacer pagar a la hora del voto, a la hora de votar. En los barrios hay muchas necesidades, hay mucha hambre, hay situaciones calamitosas, te diría, y creo que eso se expresa fundamentalmente en cómo se vivía hasta hace 4 años atrás y cómo se vive ahora. En esa comparación, alguna vez Perón dijo que el órgano más sensible del ser humano, la víscera más sensible, era el bolsillo. Bueno, hoy eso está muy en el tope porque la gente no tiene para vivir. Ariel, muchas gracias por haber venido y muchas gracias a los analistas. Muy amables. Mostrábamos cómo está